La medida de fe. Reverendo Dr. Jerok Lee. Capítulo 7. Fe para amar al Señor al grado máximo. 1. El cuarto nivel de fe. 2. Su alma es prosperada. 3. Amar a Dios incondicionalmente. 4. Amar a Dios sobre todas las cosas. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Juan 14:21. Al igual que cuando sube una escalera lo hace escalón por escalón, deberá desarrollar su fe nivel por nivel hasta alcanzar la medida plena de la fe. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 nos dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El grado de la obediencia que uno tiene a este mandamiento es diferente de acuerdo a la medida de la fe de cada individuo. Si está en el segundo nivel de fe, se desanima en lugar de estar gozoso y agradecido cuando enfrenta pruebas y dificultades, porque todavía no le ha sido dada la fuerza suficiente para vivir por la palabra de Dios. Cuando entre al tercer nivel de fe y eche fuera los pecados luchando contra ellos hasta el punto de derramar sangre, entonces podrá estar gozoso y agradecido hasta cierto grado en las pruebas y dificultades. Incluso si todavía está en el tercer nivel de fe y enfrenta graves problemas, podría dudar un poco o estar escéptico, o en cierto modo estar gozoso a la fuerza porque aún no ha entendido completamente el corazón de Dios. Sin embargo, si se para firme sobre la roca de la fe que está profundamente plantada en la tercera medida de fe, estará gozoso y agradecido de corazón a pesar que enfrente pruebas y dificultades. También si alcanza un nivel mayor de fe, el cuarto nivel, el gozo y el agradecimiento siempre fluirán en abundancia de su corazón. Por consiguiente, en el cuarto nivel de fe estará muy lejos de sentirse triste o de mal humor en pruebas y dificultades, sino más bien reflexionará humildemente sobre sí mismo, preguntándose: ¿he hecho algo incorrecto? Así, cualquiera que alcance el cuarto nivel de fe, en el cual puede amar a Dios al máximo nivel, prosperará en todo lo que haga. 1. El cuarto nivel de fe. Cuando los creyentes dicen: Te amo, mi Señor, la confesión de aquellos que están en el segundo o tercer nivel de fe es muy diferente a la de los que están en el cuarto nivel. Esto es porque el corazón para amar limitada o moderadamente al Señor es una cosa, y el corazón para amar al Señor al máximo nivel es otra cosa muy diferente. Tal como Proverbios 8:17 nos promete: Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Aquellos que aman al Señor al máximo nivel pueden recibir cualquier cosa que le pidan. Amar al Señor sobre todas las cosas. Los patriarcas de la fe, quienes amaban a Dios al máximo nivel, estaban llenos de abundante gozo y sincera gratitud, a pesar de que sufrían sin haber hecho nada malo. Por ejemplo, el profeta Daniel daba gracias a Dios con fe y oraba aún cuando estuvo a punto de ser arrojado al foso de los leones a causa de un complot tramado por personas malvadas. Sin embargo, Dios se agradó de su fe, envió a sus ángeles para cerrar la boca de los leones, y protegerlo a Daniel de ellos. Por eso, Daniel pudo dar gran gloria a Dios. Daniel 6:10 al 27. En otra ocasión, 3 amigos de Daniel confesaron al rey Nabucodonosor su fe en Dios, aun cuando estaban a punto de ser arrojados a un horno ardiente, ya que no se inclinaron ni adoraron la imagen de oro que el rey había hecho. En Daniel 3:17 y 18, podemos leer lo que ellos confesaron: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sin claudicar ni doblegarse, confiaron en el Dios con cuyo poder todas las cosas son posibles, y firmemente declararon que estaban listos a dar sus vidas por el Dios al cual servían aún si él no los salvaba del horno ardiente. Fueron fieles a su deber sin esperar nada a cambio, y no se quejaron a Dios, a pesar que confrontaron una prueba que amenazaba sus vidas sin razón alguna. Aún así, se regocijaron y dieron gracias por la gracia de Dios, ya que tenían la completa seguridad que irían al cielo en los brazos de su amado Padre, aunque murieran quemados en el horno ardiente. De acuerdo a su confesión de fe,
Dios los protegió del horno ardiente de modo que ni siquiera un cabello de sus cabezas fue quemado. Viendo este milagro, el rey se sobresaltó en gran manera, y dio gloria a Dios, ascendiendo a los 3 amigos de Daniel a una posición más alta. Considere este otro ejemplo. El apóstol Pablo y Silas fueron brutalmente azotados por hombres malvados y echados en una oscura y sucia prisión cuando viajaban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. En la noche, cuando ellos cantaban alabanzas y daban gracias a Dios, un repentino terremoto abrió las puertas de la prisión. Hechos 16:19 al 26. Imagínese que usted sufre injustamente como estos patriarcas de la fe. ¿Cree que podría regocijarse y dar gracias de todo corazón? Si se siente contrariado, alterado, enojado, molesto, colérico o de mal genio, debe darse cuenta que está lejos de la roca de la fe. Si llega más allá de la roca de la fe, estará siempre gozoso y agradecido de todo corazón a pesar de las dificultades y pruebas que enfrente, porque entiende la providencia de Dios. Si está sufriendo o padeciendo injustamente, debe haber una razón para ello. Pero ya que con la ayuda del Espíritu Santo es capaz de identificar la razón de ese sufrimiento, entonces podrá regocijarse y estar agradecido. ¿Y qué le sucedió a David, el rey más grande de Israel? Debido a la rebelión de su hijo Absalón, el rey David fue destronado y huyó, y vivió pasando hambre y sin tener un lugar donde dormir. Además de su abdicación, el rey David fue apedreado y maldecido por un simple siervo llamado Simei. Uno de los siervos de David le pidió al rey permiso para matarlo, pero David se lo prohibió, diciendo: «Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho». Además, David nunca pronunció una sola palabra de queja durante sus pruebas. Él se mantuvo firme amando y confiando en Dios y permaneció fiel en su fe. En medio de tales pruebas, David pudo escribir hermosas y apacibles composiciones de alabanza, como la que encontramos en el Salmo 23. De este modo, David siempre creyó que Dios obraba para el bien suyo, aun cuando no entendía las pruebas y dificultades por las que atravesaba, porque comprendió en todo tiempo la voluntad de Dios dándole gracias a él con lágrimas de gozo. Después que David pasó esas pruebas, llegó a ser el rey a quien Dios más amó. También, pudo hacer de Israel una nación tan poderosa que los países vecinos le fueron tributarios. De esta forma, al ver Dios la fe de David, hizo que todas las cosas obraran para el bien del rey, y lo bendijo abundantemente. Obedecer con gozo al Señor con todo amor. Suponga que hay un hombre y una mujer que pronto se van a casar. Ellos están tan enamorados el uno del otro que están dispuestos a dar sus vidas, si es necesario, por el ser amado. Cada uno de ellos quiere darle al otro todo lo que tiene, y desean agradarse en todo tiempo aun a su propio costo. Anhelan estar todo el tiempo juntos, tanto como les sea posible. No les importa el frío si caminan juntos incluso por una calle llena de nieve, o en medio de una tempestuosa tormenta. No se sienten cansados ni exhaustos aún, si se quedan despiertos toda la noche hablando por teléfono. Igualmente, si ama al Señor a este extremo, de la misma forma como se ama esta pareja que está a punto de casarse, y tiene un corazón invariable y constante para Él, estará en el 4º nivel de fe. Entonces, ¿cómo puede mostrar su amor por Él? ¿Cómo mide el Señor su amor por Él? Jesús nos dice en Juan 14:21, «El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él». Si ama a Dios debe obedecer sus mandamientos. Esta es la evidencia de su amor por el Señor. Si verdaderamente ama a Dios, Él también le amará y estará con usted, y le mostrará que está con usted. Por el contrario, si no obedece sus mandamientos, es difícil que reciba el favor, la aprobación o las bendiciones de Dios. ¿Verdaderamente confía en el Señor? Si es así, con seguridad obedecerá sus mandamientos y le adorará en espíritu y en verdad. Nunca estará soñoliento ni adormecido al escuchar la prédica. ¿Cómo puede decir que ama a alguien si se queda dormido cuando esa persona le habla? Si realmente ama a su compañero, tan solo el escuchar su voz le será motivo de gran alegría. De la misma manera, si verdaderamente ama a Dios, estará completamente feliz y gozoso al escuchar su palabra. Si se siente con sueño o aburrido,
es evidente que no ama a Dios. Primera de Juan nos recuerda, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. De hecho, a los que aman a Dios, no les es difícil obedecer sus mandamientos. Así, podrá obedecer completamente sus mandamientos si logra tener la fe para amar verdaderamente a Dios. Obedece por fe con amor los mandamientos desde lo profundo de su corazón, en vez de obedecerlos de mala gana o con un sentimiento de carga o de imposición. Además, si llega al cuarto nivel de fe, obedecerá con gozo y alegría cada palabra de Dios porque realmente lo ama mucho, al igual que un cónyuge quiere darle a su pareja todo lo que le pida o lo que desea. El maligno no podrá dañarlo. Aquellos que aman al Señor al máximo llegan a santificarse obedeciendo completamente la palabra, de la manera como Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22 nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo le recompensa a Dios cuando no solamente se despoja de los pecados luchando contra ellos hasta el punto de derramar sangre, sino también de toda clase de mal? ¿Cómo le muestra a Dios la evidencia de su amor? Dios promete muchas bendiciones a aquellos que alcanzan la santidad y la pureza porque le recompensa conforme a lo que siembra y a lo que hace. Primero, como leemos en Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca, nacemos de Dios. Llegará a ser un hombre de espíritu cuando no peque más porque se esfuerza para vivir por la palabra de Dios, y se despoja de los pecados luchando contra ellos hasta derramar sangre. Luego el enemigo maligno de Satanás ya no podrá dañarlo porque Dios lo protegerá. Luego, Primera de Juan 3, 21 y 22 nos promete, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Su corazón no le reprende cuando agrada a Dios no solo obedeciendo sus mandamientos sino también echando fuera toda clase de maldad. Entonces, tendrá confianza y seguridad en Dios y recibirá todo lo que le pida como Dios lo promete. Él no miente ni cambia, y cumple todo lo que declara y promete, Números 23:19. Por eso, le dará todo lo que le pida si lo ama al máximo y llega a santificarse. Incluso, cuando recién me estaba iniciando en el camino de la fe, me sentía de alguna forma decepcionado o desilusionado cuando los mensajes o los cultos de adoración eran cortos porque quería conocer y saber más acerca de la voluntad de Dios y recibir su gracia. Pude alcanzar la medida completa de fe en un corto tiempo porque me esforcé al máximo para vivir por la palabra tan pronto la entendía. Por ello, hoy puedo ofrecerle todo a Dios, sin reparos, incluso mi propia vida con toda mi alma, mi corazón y mi mente, y puedo vivir únicamente por la palabra a fin de expresarle mi total amor y agradarle. Aunque le dé todo lo que tenga, siempre desearé darle más. Mi esposa y mis hijas también se han consagrado al Señor de todo corazón, ya que les he enseñado a vivir de esta forma. Si siente que vivir la vida cristiana es una carga, entonces necesita tener sed por la palabra de Dios, procurar adorarle en espíritu y en verdad, y esforzarse en vivir solo por la palabra. 2. Su alma prospera. Las personas en el cuarto nivel de fe siempre viven por la palabra, mientras la declaran con todo su corazón, se preguntan todo el tiempo, ¿qué haré para agradar más a Dios? Y su obediencia se reflejará con toda seguridad en su accionar y en su vivir que seguirán la confesión de fe que proviene de sus corazones. Es porque aman a Dios al máximo. A estas personas Dios les promete en Tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué significa que tu alma prospere? ¿Qué clases de bendiciones se dan? Su alma prospera. Cuando el hombre fue creado, Dios sopló aliento de vida en él y llegó a ser un alma viviente. El hombre consistía de un espíritu, por el cual podía tener comunión con Dios, el alma que estaba controlada por el espíritu, y el cuerpo, en el que habitan el espíritu y el alma, y además, como alma viviente podía vivir eternamente. Génesis 2:7 y Primera de Tesalonicenses 5:23. Por lo tanto,
Aquel cuya alma es prosperada puede controlar y regir sobre todas las cosas y vivir eternamente, al igual que el primer hombre Adán se comunicaba con Dios y obedecía completamente su voluntad. Sin embargo, el primer hombre Adán desobedeció el mandamiento de Dios y perdió todas las bendiciones que Dios le había dado. Dios le mandó: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16 y 17. Adán desobedeció el mandamiento de Dios y comió del árbol del conocimiento. Al final su espíritu, a través del cual podía comunicarse con Dios, murió y fue arrojado del jardín del Edén. Aquí, al decir, su espíritu murió, no significa que el espíritu de Adán se extinguió, sino que perdió la capacidad que había tenido al principio. El espíritu debía tener el papel de amo y de señor, pero el alma tomó el lugar del espíritu ya que el espíritu murió. El primer hombre Adán, como ser viviente, se comunicaba con Dios, quien es espíritu. Sin embargo, el espíritu de Adán murió a causa de su desobediencia y como resultado de ello ya no pudo comunicarse más con Dios. Por eso, se convirtió en un hombre controlado por su alma, la cual llegó a ser su amo, gobernándolo en lugar del espíritu. Alma se refiere al sistema de memoria en el cerebro y en la mente, a toda clase de recuerdos y al pensamiento por el cual la memoria guardada es reproducida. Un hombre de alma significa que ya no depende de Dios, sino que confía en los conocimientos y teorías humanas. A través del constante obrar de Satanás en la mente y en los pensamientos del ser humano, el alma, la injusticia y la maldad se han apoderado del hombre, y el mundo se ha llenado de perversidad en la misma medida en que el hombre la ha aceptado. El mundo se ha manchado más de pecado y generación tras generación se van corrompiendo. El primer hombre Adán, como espíritu viviente y como señor de todas las cosas, gozaba de vida eterna porque su espíritu era quien lo controlaba y por eso podía comunicarse con Dios. Cuando por la desobediencia las tinieblas entraron en su corazón, que antes había estado lleno solamente con la verdad, poco a poco su corazón llegó a ser controlado por Satanás, el gobernante de las fuerzas de la oscuridad. Por eso, los descendientes del desobediente Adán han llegado a ser como animales, que tienen alma y cuerpo, sin espíritu. Han llegado a vivir una vida llena de toda clase de engaños, como mentira, adulterio, odio, asesinatos, envidia y celos, todo lo cual está en contra de la palabra de Dios, Eclesiastés 3:18. No obstante, el Dios de amor abrió el camino de la salvación a través de su Hijo Jesucristo, y dio el Espíritu Santo como un don o regalo a todo el que acepta a Jesucristo con su Salvador para que de esa manera su espíritu que estaba muerto pueda revivir. Si alguien recibe el regalo del Espíritu Santo al aceptar a Jesucristo, su espíritu muerto recobra la vida. Además, si permite que el Espíritu Santo haga nacer a su espíritu dentro de usted, poco a poco se convertirá en un hombre de espíritu. Esa persona podrá disfrutar de la misma forma de todas las bendiciones que disfrutó el primer hombre Adán como ser viviente porque su alma será próspera, lo cual quiere decir que su espíritu llegará a ser el amo y señor, y ahora su alma obedecerá al espíritu. Este es el proceso de crecimiento de su fe y el proceso para prosperar su alma. Usted está en el primer nivel de fe al aceptar a Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Después podrá estar parado sobre la roca de la fe y vivir solo por la palabra a través de una feroz e intensa guerra entre su espíritu, que sigue el deseo del Espíritu Santo, y su alma, que sigue el deseo de la naturaleza pecaminosa. Si alcanza el cuarto nivel de fe, llegará a ser santo y se asemejará al Señor porque su espíritu llegará a ser el amo y señor de su ser. Su espíritu controla su alma. Cuando su espíritu controla su alma como amo y señor, y su alma obedece la dirección de su espíritu como un siervo, se dice que su alma prospera. Entonces, en forma natural se asemejará al corazón y a la actitud del Señor, como nos dice Filipenses 2:5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando su espíritu dirige su alma, el Espíritu Santo controla su corazón al 100% porque la palabra de verdad gobierna su corazón, y por eso, ya no confía más en su propio pensamiento ni criterio. En otras palabras, podrá obedecer completamente la palabra de Dios porque ha derribado toda clase de argumentos y pensamientos de la carne, y en cambio, su corazón llega a convertirse en la verdad misma. De esta forma, cuando llega a ser un hombre de espíritu y es guiado por el Espíritu Santo,
podrá evadir cualquier clase de dificultad y de prueba, y ser protegido del peligro en toda circunstancia. Por ejemplo, incluso si ocurre un desastre natural, o un inesperado accidente, ya habrá escuchado la voz del Espíritu Santo advirtiéndole que deje ese lugar de modo que esté seguro. Por eso, cuando su alma prospera, encomienda todos sus caminos a Dios con un corazón obediente. Entonces Él controla su corazón y sus pensamientos, lo guía en todos sus caminos, y lo bendice con buena salud. Sobre este particular, el capítulo 28 de Deuteronomio detalla lo siguiente. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Deuteronomio 28, 2 al 6. Por lo tanto, aquellos que obedecen la palabra de Dios, como sus almas prosperan, no solamente recibirán vida eterna en el cielo, sino que también disfrutarán de toda clase de bendiciones de salud, de cosas materiales, e incluso para los años venideros en este mundo. Para que todo le vaya bien. José, hijo de Jacob, pasó por una situación desesperada. Sus propios hermanos lo vendieron cuando era joven, y fue llevado a Egipto. Allí cayó en desgracia y sin hacer ningún mal fue enviado a la cárcel. A pesar de la difícil situación, José no se desanimó, sino que se dejó guiar completamente por el todopoderoso Dios. Debido a su gran fe, Dios mismo controló todas las circunstancias de José y preparó todo lo que necesitaba. Así, todas las cosas prosperaron para José y fue honrado grandemente, llegando a ser primer ministro de Egipto. Por lo tanto, a pesar que José había sido llevado cautivo a Egipto en su juventud y había sido esclavo de un egipcio allí, al final recibió el encargo de dirigir a Egipto y pudo salvar tanto a su familia y como al pueblo de Egipto de 7 años de sequía. Además, sentó la base para que el pueblo de Israel viviera allí. Hoy, hay más de 6 billones de personas sobre la tierra. Entre ellos, más de 1 billón creen en Jesucristo. Qué bien se sentiría Dios si entre esa población de 1 billón de cristianos, hubiera numerosos hijos de Dios que fueran intachables y sin mancha. Dios estaría con ellos y los bendeciría en todos sus caminos. Cuando enfrentaran dificultades, Dios mismo apremiaría sus corazones para que pudieran salir de ellas o los llevará a orar. Al guiarlos a orar, Dios recibirá su oración y los librará de esas dificultades porque es un Dios justo. Hace algunos años, me invitaron a participar en una conferencia de evangelización en Los Ángeles. Antes de salir, sentí una necesidad urgente de parte de Dios de orar por la conferencia, así que me concentré por 2 semanas para orar por la conferencia en una casa de oración en la montaña. No supe por qué Dios me había motivado para orar tan fuertemente por la conferencia hasta que llegué a Los Ángeles. Satanás y Diablo habían instigado a personas malvadas para que impidieran que la conferencia se llevara a cabo, y el evento estuvo a punto de cancelarse. Después de recibir mi oración y la oración de los miembros de la iglesia, Dios destruyó anticipadamente sus astutos planes. Por eso, cuando llegué a Los Ángeles, encontré todo listo para la conferencia, en la cual pude participar exitosamente sin ninguna dificultad. Además, pude glorificar grandemente a Dios al habérseme concedió la oportunidad de pronunciar la oración de bendición al Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, y también al recibir de parte del gobierno del Condado de Los Ángeles, la condecoración en el grado de ciudadano honorario otorgada por primera vez a un nacional coreano. En esta forma, aquel cuya alma es próspera, confía todas las cosas a Dios. Cuando encomienda todo en oración sin depender de su propio pensamiento, criterio, voluntad o proyectos, Dios dirige su mente y lo guía de modo que todas las cosas prosperen y le vayan bien. Incluso si enfrenta un problema, Dios obrará para su bien en todo si le da siempre las gracias a pesar de estar enfrentando una situación difícil porque cree firmemente que Dios lo permite de acuerdo a su voluntad. A veces, podrá enfrentar algún problema por hacer algo conforme a su propio criterio, experiencia o forma de pensar, sin depender de Dios, pero aún en esos momentos, Dios inmediatamente lo ayudará cuando entiende su error y se arrepiente. Controlado totalmente por el Espíritu Santo.
Si está parado sobre la roca de la fe, no tendrá ninguna duda y llegará a creer firmemente en la existencia de Dios y en sus obras y hechos, como la resurrección del Señor y su pronto retorno, como Dios creó todas las cosas de la nada, y como responde a sus oraciones. Por eso, en cualquier tribulación o dificultad, solo podrá regocijarse, orar, y dar gracias a Dios porque no dudará jamás. No obstante, el Espíritu Santo todavía no controla su corazón al 100% porque aún no ha alcanzado la completa santificación. A veces no podrá estar completamente seguro si lo que escucha es la voz del Espíritu Santo o no, y podrá confundirse porque aún permanecen en usted pensamientos y criterios carnales. Por ejemplo, cuando está orando por abrir o establecer una compañía, y en ese momento encuentra cierto negocio y empieza a dirigirlo, pensando que es la respuesta de Dios a su oración. Al comienzo, el negocio parece un éxito, pero después comienza a empeorar y se pone cada vez peor. Ahí se da cuenta de que no oyó la voz del Espíritu Santo, sino que todavía depende de su propio pensamiento y forma de pensar. Por lo tanto, aquellos que están parados sobre la roca de la fe, en muchos casos, tienen éxito porque entienden la verdad y viven por la palabra, pero todavía no son perfectos en su fe puesto que no han entrado al nivel en el cual pueden encomendar completamente todas las cosas a Dios y confiar solo en Él. ¿Cómo son las personas en el cuarto nivel de fe? Si está en el cuarto nivel de fe, su corazón ya ha sido transformado por la verdad, su vida la vive de acuerdo a la palabra de Dios, y la verdad ha sido interiorizada y se ha hecho carne en su cuerpo y en su corazón. Su corazón se ha transformado en espíritu y entonces su espíritu controla completamente su alma. Así, ya no vive conforme a su propio pensamiento o criterio porque el espíritu gobierna su corazón al 100%. Por lo tanto, ahora prosperará en todo lo que haga, porque Dios lo guía cuando lo obedece, y sigue la dirección del Espíritu Santo. Una vez que ha orado para conseguir o lograr algo, podrá ser guiado por el camino de la prosperidad y el éxito, sin cometer un error, esperando con paciencia hasta que el Espíritu lo dirija al 100%. Génesis 12 nos recuerda que Abraham obedeció y dejó su tierra tan pronto como Dios se lo mandó, aun cuando no sabía dónde debía ir. Sin embargo, por su obediencia a la voluntad de Dios, fue bendecido y llegó a ser el padre de la fe y amigo de Dios. Por eso, no tiene por qué preocuparse si Dios dirige sus caminos. Podrá disfrutar de las bendiciones de Dios en todas las áreas de su vida solamente si confía y lo obedece, porque el Todopoderoso Dios está con usted. Obras perfectas de obediencia. Si llega al cuarto nivel de fe, obedecerá con gozo todos los mandamientos porque amará al máximo a Dios. No obedecerá de mala gana o a la fuerza, sino que lo hará libre, voluntaria y alegremente de todo corazón porque lo ama. Permítanme usar un ejemplo para ayudarlos a entender mejor esto. Suponga que tiene una gran deuda. Si no la paga ahora mismo, deberá ser castigado de acuerdo a la ley. Peor aún, suponga que uno de sus familiares necesita ser operado de urgencia en forma inmediata. De seguro se sentiría desalentado si no tuviera dinero en esta terrible situación. ¿Cuál sería, entonces, su reacción si de casualidad encuentra un diamante de gran tamaño en la calle? Su respuesta variará de acuerdo a la medida de su fe. Si está en el primer nivel de fe en el cual solo ha recibido la salvación, podría pensar, con esto, puedo cancelar toda mi deuda y pagar los gastos médicos. Esto es porque todavía no conoce bien la palabra de Dios. Mirará alrededor para ver si hay alguien, y si no hay nadie recogerá el diamante. Si está en el segundo nivel de fe en el cual está tratando de vivir por la palabra, podría tener un conflicto espiritual entre el deseo de la naturaleza pecaminosa, diciendo, esta es la respuesta de Dios a mi oración, y el deseo del Espíritu Santo, diciendo, no. Esto es robar, debo devolverlo a su dueño. Al comienzo, podría dudar y considerar la posibilidad de llevárselo o llevarlo a la policía, pero al final, lo mete en su bolsillo, porque la presencia del mal en usted es más fuerte que la del bien. Si no tuviera ninguna deuda o no estuviera en tan difícil situación, podría dudar por un momento y llevarlo a la policía. Sin embargo, el mal dentro de usted, tarde o temprano, derrotará al bien porque se halla en una situación desesperada y apremiante. Si está en el tercer nivel de fe o parado sobre la roca de la fe, y obedece el deseo del Espíritu Santo,
llevará el diamante a la policía porque quiere devolverlo a su dueño. No obstante, en su corazón podría echar de menos la gema, pensando, podía haber pagado mi deuda y la operación. De modo, que su obrar todavía no es perfecto porque el deseo de mentir de esta manera todavía permanece en usted. ¿Cómo actuaría en esta complicada situación si está en el cuarto nivel de fe? Al estar en este nivel nunca pensará en su propio deseo, aun viendo tan costosa joya, porque no tiene falsedad en su corazón, y esa clase de malos pensamientos nunca atacarán su mente. Al contrario, se sentirá apenado por el dueño, pensando que afligido debe estar. Apuesto que está buscándola por todo sitio. La llevaré a la policía ahora mismo. Hará lo que piensa y la llevará a la policía. De esta forma, si ama al máximo al Señor, y está en el cuarto nivel de fe, siempre obedecerá la ley de Dios ya sea que alguien le esté mirando o no, porque vive de acuerdo a la ley. En esta situación, no es necesario tratar de distinguir la voz del Espíritu Santo de alguna otra, como la de su propia mente pecaminosa. Antes de estar parado sobre la roca de la fe, muchas veces se encontrará en dificultades porque no le será fácil distinguir entre su propio pensamiento y la voz del Espíritu Santo. Aun estando parado sobre la roca de la fe, podría no saber diferenciar completamente entre ambas. Sin embargo, una vez que ha alcanzado el cuarto nivel de fe, no tiene por qué sentirse apesadumbrado o cargado, y solamente tiene que seguir la voz del Espíritu Santo porque Él dirige y controla su corazón y mente al 100%. Además, cuando está en el cuarto nivel, no confía en el pensamiento, sabiduría o experiencia humana, sino que el Señor lo guía en todos sus caminos. Por eso, podrá disfrutar de las bendiciones de Jehová Jireh, el Señor proveerá, y todo lo que haga prosperará, y le irá bien en todo lo que emprenda. 3. Amando a Dios incondicionalmente. Si está en el cuarto nivel de fe, su amor por Dios es incondicional. Predica el Evangelio o fielmente hace la obra de Dios porque, sin esperar recibir bendiciones o respuestas de Dios, simplemente lo considera su deber hacerlo así. Es lo mismo cuando sirve a su prójimo con amor sacrificial. Lo hace sin esperar ninguna clase de pago o retribución de parte de ellos, sino porque ama demasiado sus almas. ¿Acaso los padres le piden a sus hijos alguna clase de compensación o retribución por su amor? Nunca lo hacen, el amor es dar. Los padres están simplemente agradecidos y gozosos por el hecho que tienen hijos a quienes amar. Si hay algunos padres que quieren que sus hijos los obedezcan o los educan solo para presumir o vanagloriarse, están esperando alguna compensación por su amor. Del mismo modo, si los niños aman a sus padres con un corazón sincero, no desearán nada en retribución de ellos. Cuando hacen sus tareas y cumplen sus deberes y tratan de hacer todo lo posible para agradar a sus padres, estos se verán forzados a pensar, ¿qué debo darles? Asimismo, si alcanza la medida de fe en la cual ama al máximo al Señor, el mismo hecho de haber recibido la gracia de la salvación será suficiente para llevarle a agradecer a Dios, y por lo tanto, sentirá que no hay forma como retribuir su gracia, y no podrá evitar amar incondicionalmente la verdad y a Dios. Por lo tanto, si tiene la fe para amar a Dios sin ninguna condición, podrá orar, trabajar, y servir día y noche por el reino de Dios y su justicia, sin esperar ningún pago en retribución por ello. Amar a Dios con un corazón invariable. En Hechos 16, 19 al 26 encontramos a Pablo y Silas, quienes a pesar de haber hecho lo bueno al predicar el Evangelio a los gentiles liberándolos de demonios, fueron apresados y arrastrados al mercado por gente malvada. Allí, fueron desnudados, brutalmente azotados, y echados en una prisión. Fueron puestos en una celda en lo último de la cárcel con sus pies atados a un cepo. Si usted estuviera en su lugar, ¿qué haría? Si está en el primero o en el segundo nivel de fe, podría quejarse o lamentarse, Dios, ¿estás en verdad vivo? Hemos trabajado fielmente para ti hasta ahora. Pero, ¿por qué permites que estemos presos? En el tercer nivel de fe, usted nunca diría tales palabras pero podría orar en un tono un poco deprimido. Dios, nos viste ser humillados de esta forma mientras predicábamos el Evangelio trabajando para ti. Todo esto es muy doloroso. Por favor, sánanos y libéranos. Pablo y Silas, sin embargo, dieron gracias a Dios, y le cantaron alabanzas a pesar que estaban en una situación terrible y desesperada,
y no tenían idea de lo que les sucedería. De pronto, un violento terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Al instante, todas las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Además de este milagro, el carcelero y su familia aceptaron el Evangelio de Jesucristo y fueron salvos. Por lo tanto, las personas que están en el cuarto nivel de fe pueden dar gloria a Dios en todo instante porque tienen una fe sólida y firme con la cual pueden orar y alabar a Dios con gozo en cualquier prueba y dificultad. Obedeciendo todo con gozo. En Génesis 22, Dios le ordena a Abraham sacrificar a su único hijo Isaac, el hijo de la promesa de Dios, como ofrenda quemada para él. Una ofrenda quemada se refiere al sacrificio ofrecido a Dios al cortar un animal en partes y poner esas partes sobre la leña debidamente dispuesta en el altar y quemarlo todo. A Abraham le tomó 3 días llegar a la región de Meraíe, donde iba a sacrificar a su hijo Isaac como ofrenda quemada en obediencia al mandato Dios. ¿Qué cree que había en la mente de Abraham durante esos 3 días de viaje? Algunos argumentan que Abraham fue allí con conflictos en su mente, ¿debo obedecer o no? Sin embargo, ese no fue el caso. Debemos recordar que las personas en el tercer nivel de fe procuran amar a Dios porque saben que deben amarlo. Sin embargo, los que están en el cuarto nivel simplemente lo aman, sin tener que tratar de hacerlo. Dios sabía antemano que Abraham le obedecería con gozo y probó su fe. No obstante, Dios no permitirá pasar una prueba tan difícil a las personas que no son capaces de obedecerle. Por eso, Hebreos 11:19 dice que Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham pudo obedecer con gozo el mandato de Dios porque creía que Dios podía levantar a su hijo de los muertos. Al final, Abraham pasó la prueba de su fe y recibió una enorme y gran bendición. Llegó a ser el padre de la fe, una bendición para todas las naciones, y también fue llamado amigo de Dios. Si es la clase de persona que obedece a Dios con gozo, estará siempre agradecido y alegre en cualquier clase de pruebas y dificultades. No podrá sino agradecer a Dios de todo corazón y orará siempre porque sabe que Dios obrará en todas las cosas para su bien y le dará bendiciones a través de esas pruebas y persecuciones. Dios se agrada con la fe y le da lo que usted le pida. Por eso, Jesús nos dice en Mateo 8:13, y como creíste, te sea hecho, y en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si todavía tiene una petición de oración no contestada, eso prueba que no ha confiado totalmente en Dios sino que ha dudado. Por lo tanto, debe alcanzar el nivel para llegar a amar a Dios incondicionalmente, obedeciéndole con gozo en su corazón en cualquier circunstancia. Aceptar todo con amor y misericordia. ¿Qué haría si alguien lo culpa y lo acusa sin razón alguna? Si está en el segundo nivel de fe, no podrá soportarlo y reclamará o se quejará por eso. Además, si tiene malos pensamientos en su mente, se pondrá de mal carácter y hasta podría insultar a esa persona. Sin embargo, no es correcto ni bueno que los que creen en Dios demuestren ninguna clase de maldad como ira, enojo o lenguaje grosero, como se nos dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo reaccionaría si se encuentra en el tercer nivel de fe? Se sentirá dolido e incómodo ya que Satanás trabaja constantemente en su mente. Esto es porque, a pesar que sabe que debería estar gozoso, la gratitud y el gozo no están fluyendo en su corazón. Si está en el cuarto nivel de fe, su mente no se estremecerá ni se sentirá disgustado aun cuando otros puedan odiarle o perseguirle sin razón, porque ya ha echado fuera toda clase de maldad. Jesús no se sintió perturbado ni dolido aun cuando enfrentó persecuciones, peligros, infortunios, y menosprecio de la gente mientras predicaba el Evangelio. Nunca dijo algo como, no hice más que el bien, y sin embargo gente malvada me ha perseguido e incluso tratan de matarme. Estoy muy angustiado. En cambio, Jesús no dijo otra cosa sino palabra de vida a ellos. Si está en el cuarto nivel de fe, ha llegado a seguir el corazón de Dios. Ahora se lamenta por aquellos que le persiguen y ora por ellos en vez de odiarlos o de ser agresivo con ellos. Los perdona y los entiende, aceptándolos con amor y misericordia. Por eso,
espero que comprenda que en la misma situación, la gente colérica o irascible, que se enoja rápidamente u odia a otros, se siente dolida y deprimida, mientras que aquellos que perdonan y aceptan a otros con amor y misericordia, no sienten ninguna angustia, y vencen el mal con el bien. 4. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si alcanza el nivel para amar al Señor sobre todas las cosas, obedecerá completamente los mandamientos, y su alma prosperará. Le será natural amar al Señor sobre todo lo demás. Por eso, el apóstol Pablo pudo confesar en Filipenses 3, 7-9 que consideraba todas las cosas que tenía como pérdida, y de hecho, perdió todo porque lo consideraba como basura. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando se ama a Dios sobre todas las cosas. Jesús nos enseña en los 4 evangelios la naturaleza de las bendiciones que serán dadas a aquellos que se desprenden de todo lo que tienen y aman a Dios más que a cualquier otra cosa, como lo hizo el apóstol Pablo. Él nos promete en Marcos 10:29 que los bendecirá más de 100 veces en este mundo, y les dará vida eterna en el siglo venidero. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La frase, dejar tu casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por el Señor, y el Evangelio, espiritualmente significa que ya no deseará más esas cosas terrenales, romperá con toda relación carnal, y amará a Dios, que es espíritu, sobre todas las cosas. Por cierto, esto no significa necesariamente que deje de amar a otras personas porque ama a Dios en primer lugar. Al respecto, 1 de Juan 4:20 y 21 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. La gente dice que los padres procrean físicamente a sus hijos. El hombre se forma en el vientre de la mujer por la combinación del espermatozoide del padre y del óvulo de la madre. Sin embargo, el espermatozoide y el óvulo de los padres han sido hechos por Dios el Creador, y no por los mismos padres. Además, después de la muerte este cuerpo visible vuelve a ser un puñado de polvo. El cuerpo en realidad, es solamente una casa en la cual habita el espíritu y el alma. El verdadero amo del hombre es el espíritu, y es Dios mismo quien controla el espíritu. Por lo tanto, si entendemos que solo Dios nos puede dar verdadera vida, la vida eterna y el cielo, debemos amar a Dios más que a cualquier otra cosa. Yo estuve a las puertas de la muerte debido a todas las diferentes enfermedades incurables que padecí por 7 años. Milagrosamente, fui completamente sanado cuando encontré al Dios viviente. Desde ese día, he amado a Dios más que a cualquier otra cosa, y Él me ha retribuido bendiciéndome abundantemente. Sobre todo, fui perdonado de todos mis pecados y recibí salvación y vida eterna. Además, todo me fue bien, fui prosperado en todo y gocé de buena salud, y mi alma también prosperó. Posteriormente Dios me llamó como siervo suyo para cumplir con la misión en el mundo, y me ungió con poder. Dios me ha revelado cosas que todavía no han sucedido. También me ha enviado muchos ministros y obreros fieles en la iglesia y ha hecho que mi iglesia crezca exponencialmente en número, de modo que pueda lograr la providencia de Dios. Por lo pronto, me ha bendecido al ser amado, de igual forma, tanto por los miembros de la iglesia como por los no creyentes. Ha guiado a mi familia para que lo amemos por encima de todas las cosas o personas, y los ha protegido completamente de toda clase de enfermedades y accidentes desde que aceptaron al Señor. Ninguno de ellos ha tomado nunca medicina alguna ni ha sido hospitalizado. De esta forma, Dios me ha bendecido de tal manera que nada me falta. Alcanzando el amor espiritual.
si ama a Dios más que todas las cosas, entonces vivirá en abundancia porque Él le guiará en toda circunstancia y la verdadera felicidad vendrá de lo alto sobre su corazón en total plenitud. Como consecuencia, podrá compartir ese abundante amor con otros porque el amor espiritual vendrá completamente sobre usted. Podrá amar a todos con un invariable y constante amor eterno porque en lo absoluto habrá mal en su mente. El amor espiritual está descrito en detalle en 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hoy en día, en este mundo, hay conflictos, discordias y disputas, y en muchos hogares, hay riñas entre esposo y esposa o entre los miembros de la familia, todo porque no hay amor espiritual entre ellos. Siempre hay enfrentamientos, y no pueden forjar ni conservar un hogar en paz y tranquilo porque todos quieren tener la razón, y solo buscan ser amados. Sin embargo, cuando se llega a amar a Dios sobre todas las cosas, se alcanza el amor espiritual echando fuera todo amor carnal. El amor carnal cambia, y es egocéntrico, mientras que el amor espiritual pone con humildad a los demás en primer lugar y busca el beneficio de los demás, y no el suyo propio. Si posee este amor espiritual, su hogar estará, con seguridad, lleno de felicidad y armonía. Como siempre sucede, cuando se empieza a amar a Dios, será perseguido por su familia o por amigos que no creen en Dios. Marcos 10, 29 y 30. Pero eso no durará mucho. Si su alma está prosperando y alcanza el cuarto nivel de fe, la persecución se transforma en bendición, y los que le persiguen llegarán a amarle y a estar de acuerdo con usted. Segunda de Corintios 11, 23 al 28 describe lo cruelmente que el apóstol Pablo fue perseguido cuando estaba trabajando para el Señor predicando el Evangelio. Pablo hizo más por el Señor que cualquier otro, frecuentemente fue encarcelado, cruelmente azotado, y expuesto a morir una y otra vez. Sin embargo, siempre dio gracias a Dios y estuvo lleno de gozo en vez de sentirse angustiado y afligido. Por lo tanto, si alcanza el cuarto nivel de fe, en el cual ama a Dios por sobre todas las cosas, incluso si tiene que pasar por el valle de sombra de muerte, ese lugar le parecerá el cielo y la persecución pronto se tornará en bendición porque Dios está con usted. En Mateo 5, 11 y 12 Jesús nos dice, «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Por lo tanto, debe entender que aun cuando las pruebas y dificultades vengan a causa del Señor, cuando se regocija y se encuentra alegre, no solamente recibe el amor de Dios, su reconocimiento, y las recompensas en el cielo, sino también 100 veces más en esta vida presente. El fruto del Espíritu Santo y de las bienaventuranzas. Cuando alcanza el cuarto nivel de fe, llevará en abundancia los 9 frutos del Espíritu Santo, y las bienaventuranzas empezarán a llegar a su vida. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice acerca de los 9 dones del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo es el amor de Jesucristo, ese amor que nos hace dar agua al enemigo cuando está sediento y alimentarlo cuando tiene hambre. Cuando se tiene el fruto del gozo, la verdadera paz y felicidad vienen sobre usted, porque busca y transmite solamente bondad y armonía. También cuando tiene el fruto de la paz, estará en paz con todos en santidad. Además, con el fruto de la paciencia, orará constantemente con gratitud y gozo, incluso si se encuentra en sufrimientos y pruebas. Con el fruto de la bondad, podrá perdonar a otras cosas imperdonables, entenderá cosas y situaciones que antes no podía entender, y buscará el beneficio de los demás para que puedan prosperar más que usted. Con el fruto de la bondad, podrá echar fuera toda clase de maldad, buscará la hermosura de la benignidad, y no descuidará a otras personas ni dañará sus sentimientos. Con el fruto de la fidelidad,
obedecerá completamente la palabra de Dios, y será fiel al Señor hasta el punto de dar su propia vida porque anhelará la corona de vida. Con el fruto de la mansedumbre será suave como el algodón, podrá dar la mejilla izquierda cuando alguien le golpea la mejilla derecha, y aceptará y comprenderá a cualquiera con amor y misericordia. Finalmente, con el fruto de la templanza obedecerá el mandamiento de Dios sin obstinación ni parcialidad, y cumplirá la voluntad de Dios de forma magnífica y armoniosa. Además, verá que las bienaventuranzas descritas en Mateo 5, las cuales son permanentes, inmutables y eternas, también empezarán a llegar sobre usted. Cuando lleva abundantemente el fruto del Espíritu Santo y las bienaventuranzas empiezan a llegar de esta manera sobre usted, estará muy cerca del quinto nivel de fe, en el que podrá llevar una vida próspera y muy rápidamente le serán concedidas las peticiones y deseos con tal solo desearlos en su mente. A fin de llegar a la cumbre de la montaña, debe de subirla paso a paso. En la cima, se sentirá descansado y contento aún a pesar de la ardua jornada que ha realizado. Los agricultores y labradores trabajan duro con la esperanza de una abundante cosecha porque creen que mientras más suden y se esfuercen la cosecha será mayor. De la misma forma, podemos cosechar las bendiciones que Dios nos ha prometido en la Biblia si vivimos y andamos en la verdad. Oro en el nombre del Señor para que puedan tener la suficiente fe para amar a Dios por sobre todas las cosas, echando fuera todo pecado, luchando denodadamente contra ellos y viviendo y permaneciendo en la voluntad de Dios.